Estoy tan acostumbrado a escuchar que Trump es un lacayo de Putin, un agente sincero y desinteresado del Kremlin, que incluso me sentí incómodo cuando escuché exactamente lo contrario de esas mismas personas. Aquellos que durante años aseguraron que Trump fue reclutado por los servicios de inteligencia y actúa exclusivamente en interés de Moscú, ni siquiera pensaron en admitir que estaban equivocados. Simplemente fingieron que nada de eso había pasado y cambiaron a una nueva versión de la realidad. Ahora, después de la operación de Trump en Venezuela, esos mismos comentaristas escriben algo completamente diferente. El astuto y malvado Trump atacó a un Estado soberano que no le había hecho nada malo a Estados Unidos, solo para apoderarse de sus recursos petroleros, hacer caer el precio del petróleo ruso, llevar la economía rusa a la estancación y privarla de la posibilidad de continuar la guerra. En Ucrania se da una situación extraña. O Trump es una herramienta obediente del Kremlin que cumple la voluntad de Moscú, o es un depredador cínico que utiliza a Venezuela como palanca para aplastar la economía rusa. Estas dos ideas no solo no encajan bien, sino que, por decirlo de manera inteligente, lógicamente se anulan entre sí. Bueno, está bien, parece que eso casi no incomoda a nadie. Aquellos que antes promovían con fervor una versión, ahora predican la otra con el mismo entusiasmo. En nombre de... ni siquiera sé en nombre de qué, pero su nombre es Legión de Tontos. Eso es lo que quiero decir. Por eso tiene sentido analizar tranquilamente primero qué fue exactamente lo que ocurrió en términos políticos y militares. Segundo, cómo esto ya está afectando y podría seguir afectando a la economía rusa de la que nos hablan. Y tercero, ¿en qué va a terminar todo esto? ¿Para la guerra en Ucrania? El golpe a Venezuela, los funcionarios rusos y los portavoces patrióticos reaccionaron a la operación de Estados Unidos en Venezuela casi al mismo tiempo. Alarma, indignación y pánico oculto. El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una declaración dura, no sé cómo decirlo mejor, calificando la operación, incluidos los ataques y la captura de Nicolás Maduro, como un acto de agresión armada, y expresaron profunda preocupación y condena. Los motivos estadounidenses fueron declarados infundados y a Moscú no le quedó más que expresar solidaridad con el pueblo y el liderazgo de Venezuela, su aliado petrolero, y con la retórica antiestadounidense. El senador ruso Pushkov recordó que el objetivo estratégico de Estados Unidos es el control sobre el petróleo de Venezuela, que posee las mayores reservas probadas del mundo. Bueno, con reservas comprobadas. Sí, Dmitry Medvedev lo dijo aún más claro. Trump no oculta que quiere apoderarse del petróleo venezolano, pero eso tampoco lo han ocultado ni Rusia ni China. Oleg Deripaska fue más allá que todos. Y si Estados Unidos obtiene el control de los yacimientos de Venezuela y Guyana, controlarán más de la mitad de las reservas probadas de petróleo del mundo. Y eso significa que podrán imponer un tope de precios al petróleo ruso, poniendo en peligro el modelo económico actual de Rusia y su sagrado capitalismo estatal, que está acostumbrado a no apresurarse, no recortar costos, no deshacerse de activos no estratégicos y construir interminablemente proyectos grandiosos con fondos estatales. Rusia invirtió durante muchos años en Venezuela, créditos, inversiones, patrocinio político y cooperación militar. Una parte significativa de estas inversiones ahora podría perderse de la noche a la mañana si el régimen en Caracas termina completamente bajo la influencia de Washington. En los medios de comunicación rusos y entre los expertos cada vez se escucha más la misma pregunta: si hay empresas estadounidenses, ¿extraerán petróleo en Venezuela? El mundo recibirá un nuevo y poderoso flujo de petróleo y los precios tendrán que ajustarse a la baja. Petróleo, rublo y recortes presupuestarios. Para Rusia, el precio del petróleo no es solo un gráfico en la terminal de un operador, sino el ritmo de toda la economía.
Mientras más barato el petróleo, más débil el rublo, y cuanto más débil el rublo, mayor el costo y la inflación interna. Lo que mantendrá la situación es que el Banco Central se verá obligado a mantener altas las tasas de interés clave y naturalmente esto detendrá el crecimiento de las inversiones. Si el precio del petróleo se mantiene durante mucho tiempo en $40-50 por barril, el presupuesto enfrentará una elección inevitable. O continúan financiando la guerra y recortan los gastos en programas sociales, educación y salud, lo que conlleva muchas consecuencias, o mantienen al menos cierta estabilidad social y recortan los gastos militares, es decir, de facto, se encaminan hacia la congelación o el fin de la guerra. Sí, el costo de extracción en Rusia sigue siendo inferior a esos niveles, y técnicamente se puede seguir extrayendo casi hasta cero solo por el flujo de efectivo. Pero no se puede vivir así por mucho tiempo. No se puede. Las inversiones caen, la infraestructura envejece y el retraso tecnológico crece. En el contexto de sanciones y aislamiento tecnológico, esto deja de ser una incomodidad temporal y se convierte en una trampa estratégica. 3 lecciones del mundo: India, Irán, Cuba. Lo más interesante ni siquiera son los cálculos económicos, sino el efecto psicológico del Blitzkrieg venezolano. La primera lección es la India. Los militares indios vieron algo que era incómodo admitir en voz alta. Las armas rusas no pudieron detener ni los misiles estadounidenses ni los helicópteros con tropas estadounidenses. No importó cuántos sistemas de defensa aérea rusos hubiera, ni cuántos sin análogos tuvieran, el resultado fue el mismo. Los estadounidenses hicieron su trabajo y se fueron. Esto significa algo simple. Si mañana la India se enfrenta a un enemigo armado con sistemas estadounidenses, mientras ellos mismos siguen usando tecnología rusa, el resultado de ese enfrentamiento es fácil de predecir. Los contratos con la industria militar rusa ahora parecen más un riesgo que una alianza. La segunda lección es Irán. El ayatolá, sentado en un búnker profundo durante muchos años, estaba seguro de que si alguien era peligroso, era Israel, pero Israel no tiene una manera sencilla de llegar a su refugio. Parecía que los estadounidenses tampoco lanzarían una bomba justo donde él se esconde. Y de repente resultó que se podía hacer algo aún más aterrador. No destruir, sino simplemente secuestrar al líder. El equipo de seguridad de cubanos, iraníes y otros aliados fue aplastado ahí. En cuestión de minutos no quedó nadie del Spetsnaz de élite que protegía el búnker venezolano. Lo máximo que pudieron hacer fue herir a 2 soldados de la Delta Force, y eso solo con heridas leves. Después de algo así, cualquier general iraní empieza a tomarse más en serio el escenario en el que la puerta del búnker simplemente es abierta por personas distintas a las que él esperaba. La tercera lección es Cuba. Cuba, sí, yanquis. Pero en Cuba debería haber solo un silencio de luto, y en realidad debería haber pánico allí. Un país que no puede financiarse por sí mismo, sin donantes externos, vivía gracias al petróleo venezolano, ofreciendo a cambio seguridad, instructores, protección para regímenes y esquemas. Ahora todos los guardias alrededor del búnker principal de Maduro han muerto, y ningún sistema de alerta temprana funcionó. Justo bajo sus narices, los especialistas cubanos perdieron el principal objetivo por el que les pagaban y la fuente del dinero era el petróleo venezolano. Es posible que muy pronto se agote. La Unión Soviética, que antes pagaba, ya no existe, Rusia no paga mucho y Venezuela podría perderse. ¿Quién va a mantener a Cuba ahora, como susurra uno de los arquitectos de esta operación? Su compatriota Marco Rubio, un hombre que toda su vida ha soñado con derrocar el régimen comunista en su tierra natal, en su lugar, dijo Marco Rubio. Yo empezaré a ponerme muy nervioso. Para La Habana esto no es una imagen, no es una figura retórica, es el futuro cercano. Rusia, que antes no tenía motivación, y aquí es donde volvemos a Rusia.
hasta Venezuela, el Kremlin no tenía ni la motivación para terminar la guerra en Ucrania, ni miedo a alguna consecuencia grave precisamente por continuar la guerra. Sanciones sí, pérdidas sí, pero nada que los hiciera pensar seriamente. Si no nos detenemos, ocurrirá algo realmente malo, y precisamente con nosotros ahora aparece esa perspectiva. Estados Unidos ha demostrado que puede golpear el nervio del sistema ruso, no directamente con el petróleo, sino a través de Venezuela, Guyana, su propia industria de esquisto y aliados en el Golfo Pérsico. El petróleo venezolano no volverá a los 3 millones de barriles de inmediato, claro, me refiero por día. Los yacimientos están abandonados, la infraestructura está destruida, se necesita modernización, pero con fuertes inversiones y la participación de empresas estadounidenses podrá producir de manera estable 2 millones de barriles al día y Estados Unidos fácilmente sumará millones más de sus propios yacimientos. Como resultado, el mundo se encontrará en una situación en la que Washington y las monarquías sunitas controlarán de hecho una parte mucho mayor del comercio mundial de petróleo. Rusia se ve obligada a vender petróleo a precios impuestos o incluso pierde mercados clave por completo. Si Estados Unidos llega a un acuerdo con China sobre suministros a precios en los que la producción rusa pierde cualquier sentido, aquí está la típica zanahoria y el látigo en un solo paquete, el látigo. Riesgo del petróleo barato, colapso presupuestal, estancamiento y posible acuerdo. Al poner fin a la guerra a cambio de una relativa estabilidad y acceso a los mercados, el Kremlin, quizás por primera vez en muchos años, tiene una verdadera motivación para pensar en el fin de las hostilidades no como una derrota, sino como una salvación. 2 docenas que transformaron el mundo. La Unidad Delta es una de las más elitistas del ejército de Estados Unidos, donde llegan los mejores Rangers, paracaidistas y especialistas en combate cuerpo a cuerpo. Servir ahí es un honor sagrado. Otra formación similar son los legendarios SEALs del equipo 6. 2 docenas de estas personas acaban de mostrarle al mundo que Estados Unidos no es solo un país grande con un enorme arsenal. Un solo movimiento preciso, una operación relámpago, pueden cambiar el equilibrio de poder a nivel mundial. Mientras discutimos sobre propaganda y etiquetas como esbirro de Putin en algún lugar, en oficinas, cuarteles, entre creadores, dictadores, tiranos y presidentes eternos, hay un verdadero pánico. Las reglas creadas después de la Segunda Guerra Mundial y ajustadas tras la Guerra Fría ya no funcionan, no previenen guerras, no castigan a los culpables, no garantizan la justicia. La mayoría de estas normas están escritas para que sea agradable citarlas en conferencias, no para aplicarlas en la realidad. Ha llegado el momento de otras reglas, de un nuevo orden mundial. El antiguo no funcionó y por ahora solo un círculo muy reducido de personas sabe cómo será el nuevo. Lo malo para los tiranos y dictadores es que ese círculo está cerca de Trump y lo peor es que el nuevo orden ya ha comenzado a implementarse. Sin discusiones, sin referendos y sin las habituales decoraciones diplomáticas. Eso es todo con los subtítulos. Hasta la próxima, damas y caballeros, en un nuevo mundo donde el precio del petróleo y el escuadrón especial fueron creados por Dimitar Sok. Significa más que los viejos lemas sobre la multipolaridad y la democracia soberana. Y otras tonterías vacías, como dicen en Estados Unidos, inflamos las mejillas y soltamos aire caliente. Nada más que eso, todo eso no significaba nada, pero le daba una sensación agradable a algunas personas, no sé, nunca a mí, probablemente a otras personas, porque si no daba ninguna sensación agradable, ¿para qué decir esas tonterías? Adiós, hasta pronto.